noches, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero tiene que ver con la seguridad, con todo lo que está pasando últimamente en el país. Nuevamente es necesario hablar de seguridad. Hoy nos va a acompañar en este primer bloque el viceministro de Seguridad Interna, el comisario general retirado Óscar Pereira. En el segundo bloque hablaremos con el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano. Hay tantos temas, el tema Mercosur, Unión Europea, el tema Itaipú, el tema Argentina, qué pasa con el puerto, en fin, y otros temas más que tienen relación con la diplomacia. De todo eso vamos a hablar hoy con el canciller. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la situación de la niñez en Paraguay. Hay tantas denuncias de casos de abusos y violencias contra menores, chicas y chicos menores y adolescentes que llaman la atención. Una población que se llama a sí misma sumamente religiosa y muy de familia. Sin embargo, desde el seno mismo de la familia se cometen hechos deleznables que atentan contra los niños y niñas de nuestro país. Y de eso vamos a hablar con Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia, en este primer bloque. Buenas noches, viceministro Óscar Pereira. ¿Cómo anda, comisario? Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por favor, estamos acá para compartir con usted y con la amable audiencia. Bueno, sabemos que el ministro tiene una labor muy importante esta noche. Por eso no puede estar. Queríamos que estén los dos. No puede estar, pero gracias por venir. ¿Y podría contarnos qué pasó en el este del país con la explosión de la camioneta y posteriormente, primero se pensó que fue un ataque terrorista, en principio, sí, pero con el transcurrir de las horas va cambiando la historia, al parecer, porque se encontraron drogas dentro de la camioneta? Sí, totalmente. La primera versión fue que en un horario nocturno explosionó un artefacto explosivo, ¿verdad? Y se desplazó hasta ahí la Fuerza de Tarea Conjunta. Es un lugar prácticamente retirado, distante, sin acceso a las comunicaciones. Ellos, o sea, la FTC tiene su sistema de comunicación, pero para el público no había todavía información precisa. Y entonces se hicieron las investigaciones, se hizo presente la Fuerza de Tarea, y lo que más llamativo es que se encontraron panes de marihuana, por así decirlo. ¿Esparcidos ya por la explosión? Sí. El vehículo con los daños, las víctimas al costado del vehículo y panes de marihuana, creo que aproximadamente 240 kilos. 240 kilos. Sí. ¿Eso cuánto representa en el mercado ya? ¿Cuánto representaría eso? Y cuando menos mínimo sería 200 y algo de millones de guaraníes en el mercado local. Ajá. Primeramente, sí, en la primera fase de distribución. Sí. Ajá. Bueno, es mucha plata. Sí. Y es un buen cargamento. Es un buen cargamento, y ahora lo que se investiga es la procedencia y el destino, el origen y el destino de esa carga. Ajá. Sí, entonces no podíamos afirmar. Pudo haber sido un error, es decir, pudo haber sido realmente un atentado y se confundieron los que iban a cometer el atentado y agarraron a esta camioneta. Podría, o sea, todavía no hay algo certero, ¿verdad? Pero lo que nos desorienta es quiénes fueron las víctimas esta vez. No fue personal civil, sí. Pero no fueron militares, no fueron policías. Civiles, no fueron otros objetivos que estamos previendo esas situaciones, ¿verdad? Pero sí, creo que el tema que haya droga desorienta un poco la investigación, pero se va a encaminar cuando los investigadores estén levantando todas las evidencias. Ahora ya se retiró el vehículo, se retiró las drogas y ya comienza la etapa investigativa acompañado bajo dirección fiscal. Ahora, ¿y qué antecedentes tienen primero los fallecidos, que ya fueron identificados, sí, y el que quedó herido también? ¿Tienen antecedentes policiales o no? Esa información no manejo, pero creo que se los relaciona con temas de tráfico. De temas de tráfico. Sí, pero no tengo el documento para confirmarle eso. Sí. Bueno, el hecho de que esté circulando por esa zona, porque es un camino vecinal, ¿no? Entre dos estancias. Sí. Aislado. Es un lugar propicio para el transporte de drogas, evidentemente. Para el traslado, para el tráfico, sí. Exacto. Ahora, ¿de dónde suponen que sería la droga? Y se prevé que es no de una estancia en sí, sino que la parte del monte del Cerro Guazú se estima eso. Sí. Por eso, ¿Esto es droga paraguaya, marihuana paraguaya? Era marihuana paraguaya, sí. Ajá. Creo que estaba lista para ser exportada, no de ingreso, sino que de salida. De salida. Sí. ¿Y a dónde se va? ¿A Brasil directo? Y preferente en ese Carnaval y compañía. Sí,
por la cercanía de la frontera, uno destino es Brasil. Sí. Generalmente. Sí. Y bueno, ¿y cómo se puede controlar mejor esa zona para que no existan tantos lugares donde cultivar la droga? No, y realmente ahora, por así decirlo, el Estado está haciéndose presente, primero en la presencia de la FTC, Sí. en la cobertura de las subáreas de pacificación. Ellos tienen diversas áreas de pacificación, como le llaman ellos, ¿verdad? El acercamiento del Estado con los, o sea, el Estado en sí, con todo lo que tiene el Estado para ser presente en las comunidades, ¿verdad? Darle mejores condiciones de vida. De a poco se está haciendo esa presencia del Estado para ir concienciando a la persona, incluso que cambien de rubro, por una forma de expresarme. No, claro. Sí, pero estamos haciendo el proceso de hacer que llegue el Estado a estos lugares que por muchos años estuvieron aislados quizás de lo que es el desarrollo del país. Sí, porque es raro este tipo de atentados, es raro entre traficantes de drogas. Sí, ellos se manejan de otra forma. Se manejan de otra sí. forma, ¿verdad? Se quedarían con la droga, matarían probablemente a los que transportaban, pero se quedarían, pero no destruir toda la droga. Y el uso de artefactos es... sí, es llamativo, ¿verdad? Confunde, por lo tanto, a los investigadores lo que pudo haber pasado. Sí, ellos están trabajando en el campo y ahora creo que para los próximos días, las próximas horas, vamos a tener una definición exacta de lo que pudo haber ocurrido y las causas y consecuencias. Ajá. ¿Y ustedes ya recibieron alguna información de qué comentó el sobreviviente? No, eso maneja a través de la Fiscalía, entonces no queremos interferir lo que es el proceso investigativo. Ajá. Es netamente trabajo investigativo. Una cosa, ¿cuánto estiman que produce Paraguay de marihuana anualmente? ¿Cuánto se estima? ¿Hay algún dato de inteligencia que estime cuánto es la producción de droga paraguaya, de marihuana paraguaya? Sí hay datos, exactamente los números no manejo porque tenemos datos de que lo que se estima, lo que se incauta, lo que se destruye, las cantidades son bastante elevadas proporcionalmente a lo que es nuestro territorio paraguayo, son cantidades bastante porque elevadas, primero, sí. La marihuana paraguaya es una de las mejores del mundo. Así se dice que es la de mejor calidad. Sí. Se produce dos o tres veces al año, creo que se puede cultivar, se cosecha, sí. Se cosecha, bueno. Es muy apreciado en el exterior por la calidad. Sí. Pero siempre se dijo que lo que se decomisa no es lo que no afecta. Exactamente, no. Sí. Lo que se decomisa es el 10% del total de lo que sale del país. Y a eso no afecta realmente el tráfico. No afecta al negocio. Es más, sí. Es como una comisión que el traficante ya sabe que tiene que pasar, que tiene que ocurrir, porque las fuerzas de seguridad también en algunos momentos están en constante combate. En constante combate. Sí. Entonces, es así la proporción 10 a 90. Tanto así no puedo expresarme de esa forma, pero sí hay una buena proporción que no está siendo controlada, no está siendo erradicada. Ajá. ¿Y cuánta área de cultivo ustedes estiman, cuánta área de cultivo existiría en Paraguay de marihuana? Y generalmente, o sea que nosotros identificamos solamente el departamento de Amambay como un área de cultivo, pero sí ya vemos que otros departamentos ya están... Itapúa, y por eso, todos lados. Siempre identificamos esa zona, pero ya ahora ya prácticamente la región oriental, ahí en algunos departamentos que no esperamos que podría haber, estamos encontrando plantaciones. Plantaciones de marihuana. Sí. Se extendió la plantación de marihuana por todo el país. Y nosotros entendemos que porque por así decirlo, se combate un sector, ¿verdad? Pero eso se desplazan. Bueno, entonces, usted es comisario también, comisario general. Sí. Entonces quiere decir, comisario, que esto es... Algo no estamos haciendo bien, porque no estamos erradicando el cultivo. Al contrario, se le combate, pero no con la suficiente decisión como para que desaparezcan, sino que al contrario, se van expandiendo por todo el país. De la zona norte y noreste, que anteriormente era San Pedro, Amambay, Concepción, Canindeyú. Lo que identificamos antes. Que se identificaba, sí. Ahora ya es Alto Paraná, toda la zona este del país y el sur del país. Sí. Es así, ¿verdad? Es así. Nosotros entendemos que porque se ataca, se desplazan. Pero realmente nuestros recursos debemos doblar los esfuerzos para hacer un ataque conjunto. Y sí, hace falta. ¿Y qué necesitan? ¿Más hombres? ¿Más tecnología? Siempre, ¿Más armas? ¿Qué se necesita? Realmente no es excusa, pero sí hombres faltan. O sea, ahora mismo lo que estamos probando es el trabajo
coordinado, o sea, no hay más esfuerzos aislados entre Senat, policía, ahora trabajamos coordinadamente, o sea, es por eso que hay más afectación al tráfico. O sea, tenemos otra dinámica de gestión de la seguridad, ¿verdad? Trabajo conjunto, coordinado, no hay más, o sea, trabajo policía, Senat, FTC. O sea, no hay más trabajos aislados. Aislados, ya ahora ya trabajo conjuntamente, sí. Usamos los recursos logísticos de la Fuerza Armada como medio de transporte, ¿verdad? La inteligencia que podría proveer tanto la policía como la Senat y la fuerza operativa que usan ambas fuerzas. Y eso que estamos hablando de marihuana nomás. Estamos hablando de marihuana nomás. Sí. Si tuviéramos que incluir a otro tipo de drogas, como la cocaína, que viene de Perú, que viene de Colombia, que viene de Bolivia principalmente, y que se baja en los más de 1000 aeropuertos clandestinos que existen en el país. Es decir, Paraguay se convirtió en un puente, en el mayor distribuidor de drogas de América Latina. No el mayor, ¿verdad? Pero sí una buena proporción a la cual no estamos acostumbrados. Realmente fue una afectación, o sea, nos sorprendió a nosotros como Fuerza de Seguridad que 60 toneladas se descubran en Europa, no acá en Paraguay. Sí, exactamente. En esta gestión se intentó una salida, ¿verdad? Y pudimos lograr la detección en el propio puerto de 3 toneladas. O sea que estamos trabajando, como se le digo, trabajamos con gente Senat, FTC, Policía Nacional. Aduanas. O sea que hay un trabajo más coordinado, es una línea directa del presidente de la República en que dice, acá vamos a trabajar todos juntos, no hay individualismo, es un trabajo conjunto. Y a través del Ministerio del Interior se articulan todos esos organismos. Sí, porque el crimen organizado trabaja de manera conjunta. Sí. ¿Verdad? Y su logística es impresionante. Viene por barcos, viene hasta la zona de Ñeembucú, entran por Ñeembucú, ahora recorren 700 kilómetros, salen por San Pedro, salen por Brasil, se van por la frontera, están en los aeropuertos, en las pistas clandestinas. Es difícil la lucha así. El crimen organizado entendió el negocio de usar a Paraguay como centro de distribución. Sí, porque quizás encontró en ese momento, ¿verdad? Años atrás, encontró algunas debilidades, por así decirlo, pero estamos luchando juntamente. Primero, internamente los organismos de seguridad, trabajo conjunto, coordinar las tareas y luego enfrentar de forma conjunta todo esto lo que conlleva el combate al narcotráfico en general. Contra el crimen organizado. Tenemos convenios con Brasil, fortalecimos las relaciones con Brasil. Ahora con el nuevo gobierno de Argentina estamos recuperando y fortaleciendo los convenios en lo que se refiere a temas de seguridad para, como dicen, el crimen no tiene fronteras, no tiene nacionalidad. Entonces, nosotros como Fuerza de Seguridad estamos tratando de hablar un mismo idioma y tener una misma metodología. El hecho de que Paraguay se convirtió en el centro de distribución de drogas y armas. Sí, esa fue una afectación bastante contra el tráfico con la operación Dacobo. Exacto. Pero también, lo malo de todo es la complicidad de la gente que trabaja en la DINAC, en aduanas, en la policía, probablemente en las Fuerzas Armadas también. Sí, el caso de Dimabel, sí. Exactamente, en el caso de Dimabel. Entonces es más complicado porque se duerme con el enemigo, viceministro. Justamente, o sea que primero que nada el gobierno nacional puso como una de sus prioridades la seguridad como un tema de interés nacional. Es que debe ser. Sí, la policía que le corresponde al Ministerio del Interior, el ministro del Interior, su primera decisión fue transparentar la gestión. Recibimos denuncias o nos llegan casos de policías que no condicen con la condición, se les pone a disposición de asuntos internos, justicia policial y a la par se comunica a la fiscalía. Quizás ahora hay más percepción de corrupción policial porque no hay impunidad, no se tapa. Entonces todos los casos son transparentados, o sea, se pone a disposición de la justicia, entonces quizás haya una percepción de alto índice, pero
También la incorporación del polígrafo, del examen de confiabilidad, es toda una de la gestión del ministro Riera para realmente, primero que nada, sanear la policía, pero a la par, mientras que se sanea la policía, se le da todas las garantías y todo el apoyo institucional a los que están haciendo bien el trabajo. Con esa forma le estamos levantando la moral para que ellos tengan otro dinamismo, o sea, que realmente se comprometan en su gestión. Viceministro, ¿cómo vamos a hacer para recuperar nuestras calles, nuestras plazas, nuestros parques, nuestros estadios de fútbol? Sí. En cuanto a seguridad se refiere. Porque es llamativo, o lo que le pasó hoy a un funcionario público y ex periodista también, de que se suben a su auto ya prácticamente en movimiento, se suben para robar el celular, ya es el colmo y no es el único caso. Sí. La gente después fue mostrando... El caso de los arrebatos de motocicleta. Exactamente, de motociclistas. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar la tranquilidad en las calles? O sea, yo me expresé de una forma ayer en otra entrevista donde dije que llegamos a estar en el sentido que 5 años de gestión, o sea, no es excusa, ¿verdad? Sí. Pero encontramos una policía sin recursos, sin vehículos, sin patrulleras, sin chalecos, sin armas, 50.000 por patrulleras, de cada, sí. Desmoralizados en su momento, ¿verdad? Y eso esa gestión del ministro es que estamos cambiando. ¿Pero se hizo a propósito de eso? No creo, o sea, no puedo opinar sobre esta... Está bien, pero llama la atención. Llama la atención porque había muchos casos. Porque hay demasiados casos, y no solamente en la policía, en otras instituciones también. Sí. Entonces parece que se hizo todo a propósito para dejar mal al país durante los últimos 5 años. Y quizás, ¿verdad? Pero lo que sí el gobierno entendió el tema de seguridad, absorbió lo que es primero seguridad, la gestión del ministro Riera, él se comprometió, él dice ahora yo soy un policía más, dice, ¿verdad? Que él está comprometido con la misión, levantar la moral, darle más recursos a la policía. Los linces, o sea, formamos 600 operarios linces con 300 motos que lanzamos a las calles en diciembre. Ahora estamos formando otros 600 operarios que para abril estaríamos sacando a las calles con otras 300 motos. Esta es una proyección, recursos, combustible para las patrulleras de 50.000, pasamos a 200.000 ahora. Se van a incorporar este año 5.000 nuevos alumnos para que se le van a formar un año y a fin de año vamos a hacer egresar 5.000 nuevos suboficiales que van a cubrir o sea, que de prevención, que van a ir a hacer presencia policial, van a ir a cubrir las comisarías que estaban con falta de personal. Es una proyección que ya está instalada, o sea, no puedo decir que es un discurso, no, ya estamos trabajando en la incorporación de los 5.000 alumnos, esperamos un aumento del presupuesto bastante sólido, ¿verdad? Sí, ojalá. Está previsto eso, vamos a incorporar más vehículos patrulleros, más motocicletas. Quizá ahora sean excusas, no hay recursos, pero dentro de 3, 4 meses cuando tengamos los recursos ya no podríamos decir que van a ser excusas. Ya, como le digo, al policía, al hombre, a la mujer policía, vamos a darle todo el apoyo institucional para que ellos tengan garantía en su trabajo, se sientan moralmente apoyados por sus autoridades. Pero que sepan que si fallan también van a ser castigados. Sí. Con la nueva ley está prevista que se apruebe una nueva ley orgánica de la Policía Nacional que va a incluir, aparte de algunas exigencias para los ascensos, a la par también se van a incluir algunos beneficios y en lo que se refiere al bienestar policial. Entonces va a ser más atractiva la carrera policial. Sí. Bueno, ojalá, pues necesitamos más policías en las calles. Lo que pasó en el Parque Caballero, por ejemplo, es decir, en el Parque Carlos Antonio López, no había ni un solo policía, no había un guardia. Una chica es asaltada, manoseada por 3, 4 chiquilines delincuentes. Le hirieron, por suerte no la mataron, pero eso se reproduce en todas las plazas y parques de la capital, del área metropolitana y probablemente del país. ¿Cómo se puede hacer para lograr mayor seguridad, mayor presencia policial? Justamente la presencia policial pues, se refiere a la cantidad de policía que podemos sacar a las calles. Y los linces tienen sus rutas de prevención, ¿verdad? Que tienen sus rutas asignadas.
y quizás en ese horario, no sé cómo decirle en ese horario, y aparte se conjugaron varias cosas, porque Sí. es un parque, un lindo parque, yo soy de Sajonia, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Es un lindo parque, ¿verdad? Que vemos que tiene falta de iluminación, Exactamente. la limpieza se fue descuidada, ¿verdad? Yo no quiero hablar de otra institución de cual es responsable, No, pero tiene toda la razón del mundo. se conjugaron varias situaciones para que se dé esto, ¿verdad? Pero sí, como le digo, tarde ya, pero el compromiso es que se apoye con la iluminación del parque, o sea que tenemos un convenio con la ANDE para, ante conocimiento de espacios públicos, vamos a proveer la iluminación a espacios públicos ahora. Sí, yo también hablé con el presidente de la ANDE, me hablaba también de los robos de cables. El robo de cables, de los focos, roturas, sí. Ahora, pero todo es solucionable si hay voluntad para solucionarlo, ¿verdad? Lo que no se puede dejar es que la ciudadanía esté insegura y que no pueda disfrutar de sus lugares de esparcimiento, como son las plazas y parques, porque están mal iluminadas. Tenemos 3 represas y nuestras plazas y parques están mal iluminadas. No tiene sentido. Sí. Es verdad que ahí se asientan los vendedores de drogas. Y entonces nadie quiere acercarse a ese lugar porque ya se convierte en un lugar peligroso para la gente. Sí. Pasa lo mismo en muchas calles y avenidas. Pasa en el microcentro de Asunción, donde los edificios están siendo tomados. Edificios abandonados, ¿verdad? Pero como le digo, es algo que se arrastra de años, ¿verdad? Una falta de gestión. Es cierto. Quizás, sí. Sí, cierto. Pero hay que apurar la gestión. Ahora justamente, no hay más excusa. Estamos apurando, ¿verdad? Lo más pronto posible vamos a dotarle de vehículos, de equipamiento, armas. O sea que las armas de Dacobo vamos a repartir a los policías. También vamos a aumentar, la compra de armas, está previsto compra de armas, compra de tecnología. En lo que se refiere a los eventos deportivos, hoy estuvimos justamente en una reunión de la APF estudiando la nueva ley en la cual se quiere incorporar la venta de entradas nominales con reconocimiento facial o dactilar. O sea, la persona que porta la entrada tiene que ser la que realmente entre. Es la que entre. La que entre, sí. No, aparte de incorporar tecnología con cámaras en los alrededores del estadio. O sea, la policía es responsable del área externa. Sí. Y por ley que tiene que la parte interna es en otros países la seguridad dentro del estadio es responsabilidad del equipo de la casa, que contrata equipos de seguridad privados para eso. Todo lo que sucede fuera, ya en la calle, ya es responsabilidad de la policía, del orden público, ¿verdad? Eso se quiere hacer también. Eso se quiere hacer también, sí. Pero siempre la policía, como sabe, vamos a estar en todas partes dentro de lo que es lo que corresponde. Es lo que nos corresponde, sí. Bueno, ¿y qué pasó en Ciudad del Este? ¿Qué se sabe del robo a los cambistas? Fue algo, ¿cómo durante un año pudieron trabajar y nadie se dio cuenta? Totalmente. Incluso la noche en que se salieron. Salieron, sí. Exactamente. Realmente hay todavía muchas dudas. La comandancia de la Policía Nacional, el comandante tomó algunas medidas, ¿verdad?, para revertir esa situación. Al director se lo cambió, también al jefe de investigaciones, ¿verdad? Para darle otro dinamismo a la parte investigativa ahora. Lastimosamente ya ocurrió, ¿verdad? No hay excusa, ya ocurrió, ¿verdad? Sí, ya ocurrió, sí. Pero sí estamos tomando medidas para revertir esa situación. Ahora, pero lo que pasa es que para que la delincuencia triunfe tiene que haber errores de la contraparte, ¿verdad? Llama la atención lo que pasó con los sabotajes a las líneas de la ANDE, por ejemplo, y que nos llamaron la atención de los técnicos de la ANDE, ¿verdad? Y cosas así que van sumando y que hacen que después diga qué golpazo se pegaron estos delincuentes. Totalmente, ¿verdad? O sea, errores, pero muchas veces decía otras, para no usar otras palabras. Exactamente, no complicidad. Sí. ¿Y no se sabe cuánto fue el monto de lo robado? No. Con precisión no se sabe. La precisión exacta, no son números estimativos, pero no... No se puede saber si hay 15 millones, 10 o 30, no se puede saber. No, o sea, todo depende, son cajas individuales, ellos tienen que saber y comunicar y hacer la suma total. Y después, claro, muchos no van a poder hacer porque era todo en negro, dinero que se estaba moviendo en negro, ¿verdad? Y eso es lo que se supone, sí. Bueno, y comisario, ¿cuándo vamos a tener los radares? Eso es una gestión que está desarrollándose dentro del Ministerio de Defensa con la DINAC, pero es uno de los, o sea,
una de las prioridades, o sea, hay urgencias, prioridades, y ese es como urgente, o sea, está en una de las... Está en lo más alto, en lo más alto, sí. de la necesidad. Sí, ya, lo que tengo conocimiento es que tanto la DINAC como la Fuerza Aérea ya están bien coordinados en la forma de adquirir y de la forma de operar esos radares. Sí, porque no puede ser que tengamos más de... No se sabe si entre 1.000 o más o 2.000 pistas clandestinas en Paraguay. Sí. Ya es el colmo, ¿verdad? Sí, o sea, realmente no creo que pase el año para que podamos tener control del espacio aéreo. No creo que pase el año. Sí. Ojalá bien, viceministro, te agradezco que haya venido. Mandarle saludos al doctor Riera, sí. ¿verdad? Y que tengan éxito, porque el éxito de ustedes nos va a traer tranquilidad a todos para que podamos disfrutar de nuestra ciudad y de nuestro país. Muchas gracias. Y realmente el esfuerzo el ministro está muy comprometido y nosotros detrás de él estamos... realmente hay compromiso del gobierno y del ministerio. Y ojalá, es necesario que metan goles, más goles. Sí. Hay que meter más goles. Exactamente. Perfecto. Gracias, viceministro Oscar Reyes. Estamos a las órdenes. Gracias. A la vuelta de la pausa tenemos con el canciller nacional, el doctor Rubén Ramírez Lescano. Ya volvemos. Hay que salir adelante. Muy bien, ya estamos con el canciller nacional, doctor Rubén Ramírez Lescano, en nuestros estudios. Gracias, canciller, por venir. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Un placer de estar contigo. Igualmente. Y con la distinguida audiencia del Péndulo. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿qué hizo por Buenos Aires? ¿Qué pasó hoy? Sorpresivamente fueron a Buenos Aires, hubo entrevista, reunión entre el presidente de la República y Santiago Peña y el presidente argentino Javier Milei. ¿Qué pasó? Con la República Argentina venimos trabajando junto a mi colega Diana Mondino desde hace tiempo. Después de las elecciones, antes de asumir el 10 de diciembre pasado. Y después del 10 seguimos trabajando en una agenda muy amplia. Y en ese contexto tuvimos una reunión aquí en Asunción, sí, que al margen de la reunión de cancilleres del Mercosur tuvimos una bilateral. Y este es el seguimiento de esa reunión donde surgió la oportunidad de que ambos mandatarios aborden la integralidad de la agenda. Una agenda, como te decía, en la que evaluamos la integración regional y global en un escenario de altas complejidades, sí, pero de una necesidad de un Mercosur cada vez más unido e integrado para poder proyectarse al mundo. Evaluamos las negociaciones económicas internacionales que tenemos por delante con la Unión Europea. ¿Y cuál es la posición de Argentina? Nosotros coincidimos con Argentina de que realmente no existen condiciones y al menos voluntad política de la Unión Europea en avanzar en unas negociaciones con el Mercosur porque hay un temor enorme a la competitividad, sobre todo en el sector agrícola. Ya son 25 años. 25 años. Vos sabés, Carlos, que yo inicié las negociaciones. Sí, me acuerdo. Y después de 25 años se hace muy complejo poder avanzar. La Unión Europea está en elecciones próximamente el 9 de junio y por lo tanto no creemos que haya ningún tipo de avances hasta posteriormente esa fecha. Pero ellos avanzan en sus posiciones mientras tanto, con las normas que envían, que se estudia acá, que se analiza. Usted tuvo una reunión con otros ministros, creo que anteayer, con el sector productivo, y parece que hay consonancia en cuanto a evitar que nos impongan cuestiones que nos vuelvan menos competitivos. Absolutamente, y en ese sentido coincidieron también los presidentes. Nosotros tenemos que preservar la soberanía, la integridad de nuestro sistema productivo, no comprometer el desarrollo, y por lo tanto esa tarea que estamos haciendo a nivel interno, tanto interinstitucional del sector público como intergremial del sector privado, porque hay diferentes, digamos que orientaciones en el sector privado. Tenemos la producción, sí, la industria, el comercio, los servicios. Y por lo tanto, aún dentro de la producción hay diferencias en las distintas medidas que hay que adoptar para poder exportar a los mercados internacionales. Lo que estamos haciendo es un trabajo muy delicado y fino para que, por una parte, no nos afecte ninguna medida externa en nuestro desarrollo
y por otra parte podamos cumplir con los requisitos de los mercados internacionales y donde la competitividad es fundamental. Exactamente. Bueno, todavía hay mucha tela que cortar con la Unión Europea, entonces. Hay mucha tela que cortar. Hablamos también de las negociaciones que iniciamos como presidencia pro tempore con Emiratos Árabes Unidos. Nosotros estamos buscando siempre mercados alternativos. Nosotros, Mercosur. Nosotros, Mercosur y particularmente Paraguay. Tenemos la autorización de los países del Mercosur para que Paraguay lidere las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos. Tenemos las negociaciones con EFTA que lidera la República Argentina. Tenemos las negociaciones con Corea del Sur. Hay que ver qué pasa con Japón, donde también ha manifestado interés, de forma tal que hay una agenda internacional de negociaciones externas del Mercosur muy importantes. Abordamos los problemas del Mercosur. Ahora, ¿y cuáles son, según el Mercosur y las autoridades del Mercosur, aquellos acuerdos en los que se puede avanzar más rápidamente? ¿Y cuáles son los que se van a avanzar más lentamente? Por ejemplo, el acuerdo con Arabia Saudita, dijo, ¿verdad? Con Emiratos Árabes. Con Emiratos Árabes. ¿Eso puede ser de rápido avance? ¿Con Japón cómo puede ser? Nosotros vemos que el mundo árabe, y particularmente Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, son mercados que están comprometidos con resolver el problema de la seguridad alimentaria. Y son países que sirven de plataforma, tanto Dubái como Riad, para el comercio internacional. Sí. Y por lo tanto, allí vemos que modelos de acuerdo como los que negoció Paraguay en nombre del Mercosur con Singapur y suscribimos el 7 de diciembre pasado, nos pueden conducir a tener un dinamismo mucho más importante y una aproximación de estos países a la inversión, el comercio y la seguridad en América Latina. Y el tema del peaje. Hidrovía, hablamos de todo lo que hay que hablar. El tema de hidrovía, acordamos que los cancilleres vamos a seguir las tareas, vamos a involucrar a las autoridades de navegación y puertos, de manera que tengamos una discusión bilateral, porque hay tres temas ahí. Pero hay una cosa que no entiendo, canciller, permítame que le interrumpa. Sí. Los técnicos de los tres países del Mercosur, de los otros países del Mercosur, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay y de Bolivia, no encontraron ninguna obra, según expresaron cuando se fueron a la zona. Pero los argentinos siguen insistiendo de que sí hicieron las obras. ¿Cómo se entiende? Hay obras hechas, lo cual es indiscutible. Sin embargo, esas obras que se ejecutaron no constituyen prestación de servicio. Lo que se señala es que el peaje es adecuado por prestación de servicio. Entonces, son temas que hay que discutir porque existen aspectos legales que la Argentina tiene que resolver internamente. Caso de las multas que algunas empresas de transporte fluvial pagaron y otras no. Sí. Lo que se acordó y se viene instituyendo desde que asumió el 10 de diciembre el presidente Milei es de que ninguna incautación de buques se va a realizar. Sí. Pero hay otras cuestiones también relativas a la navegación donde hemos encontrado un terreno fértil de trabajo conjunto, de organización y la bajada de política resuelvan esto. Entonces vamos a resolverlo. En algunos temas son de carácter bilateral, Carlos. Otros temas son de carácter del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, cuyo informe tiene que ser evaluado por los 5 países y a partir de allí se inician la comprensión y finalmente un acuerdo sobre la intervención de la hidrovía. Nosotros tenemos uno de los activos más importantes del mundo, de 3.200 kilómetros de ríos navegables y por lo tanto la salida de nuestra producción por este vehículo es fundamental. Para el desarrollo más de nuestros para nosotros, países, para Paraguay, más que para cualquier otro. No por la creas. mediterraneidad propia. No lo creas, pero por ejemplo, Mato Grosso do Sul son estados mucho más mediterráneos que el Paraguay. Es cierto, y tienen que... Y ellos necesitan incrementar sustantivamente sus vías de comunicación. la vía de comunicación. La producción de soja se ha cuadruplicado,
tiene más de 27 millones de cabezas de ganado que tienen que exportar, tienen mineral de hierro. Por eso nuestra enorme. maquila es muy apreciada en Brasil, por la distancia que se... más que próximo. Claro, más próximo. Y la conectividad que tenemos. Exactamente. El corredor bioceánico es otro elemento que nos integra a Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Bolivia también. Entonces, son todos aspectos claves. Hablamos de que es inaceptable, de que en este casi fin del primer cuarto del siglo XXI, paraguayos y argentinos tengamos que sufrir en el tránsito fronterizo, tanto aduanero como migratorio. Y allí vamos a hacer inversiones importantes en Falcón Clorinda, hablamos del puente Pilar-Puerto Cano, sí. Hablamos del puente Encarnación Posadas, que también tiene las mismas dificultades para facilitar el comercio. ¿No podemos hacer un puente en el Pilcomayo? ¿Por qué no? Hay que nosotros que hubo la zona de Lambaré con Clorinda, por ejemplo. Nosotros estamos viendo todas las alternativas que hay para el nodo de integración, donde queremos dividir todo lo que es transporte de carga y mercancías y todo lo que es de personas, porque tenemos que fomentar el turismo, el intercambio. Paraguay tiene una de las principales comunidades migrantes en la Argentina. Y por lo tanto hay una actividad y hay un flujo muy importante en estos nodos fronterizos y por lo tanto ha sido otra de las cuestiones. ¿Cuándo se decide lo del peaje? ¿Va a ser entre las altas partes de los presidentes de los 5 países? Mire, no, nosotros tenemos, como te decía, esas 3 etapas. Primero el trabajo que vamos a hacer con las autoridades argentinas. Paraguay no se opone al cobro de peaje. Lo que pasa es que el artículo 5 y el artículo 8 del Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná establece que se puede establecer un peaje que tiene que ser acordado por las 5 partes y tiene que ser el resultado de prestación efectiva de servicio. Claro. Bueno, en eso estamos trabajando. En eso están. Y estamos trabajando al mismo tiempo. Pero se está avanzando. Se está avanzando. Eso es importante. Y estamos trabajando al mismo tiempo en el fortalecimiento de la institucionalidad de la gobernanza de administración de la hidrovía. Hay que hacer inversiones importantes. Hoy la hidrovía transporta alrededor de 50 millones de toneladas de mercancías. Si nos comparamos con el Mississippi, que es una cuestión similar, un sistema similar, que transporta 600 millones de toneladas, de manera que hay una relación ganar-ganar para los países que precisamos utilizar ese flujo y para los países que ofrecen servicios portuarios como Argentina y Uruguay. Y en eso tenemos que trabajar muy seriamente y ese es el compromiso que tenemos hoy con Argentina también. Bueno, me llamó y me sorprendió, no sé si a usted también, como diplomático probablemente ponga cara de póker y no me diga y yo no pueda saber nunca si qué está pensando, pero me llamó la atención las expresiones y la forma como se expresó el director brasileño de Itaipú sobre las negociaciones con Paraguay en un medio brasilero. Y estuve observando y escuchando atentamente y realmente fue muy fuerte en el sentido de que 14,7 es el precio que Brasil aceptaría. Paraguay quiere por encima de los 20 la tarifa. Y prácticamente dio a entender en esa conversación con ese medio brasileño que no se iban a mover, que ya era prácticamente una decisión tomada. ¿Cómo está el tema de la negociación de la tarifa con Brasil? Teniendo en cuenta esto último que expresó el director brasileño de Itaipú. Sí, como usted también vio, ¿no?, la grabación. Como lo manifesté en su momento, él hizo declaraciones en una etapa en la que no estaba tan bien informado sobre los avances que estamos teniendo a nivel de ministros. Se acordó, luego de la reunión del 15 de enero pasado, entre los presidentes Santiago Peña y Luis Ignacio Lula da Silva, de que empecemos a trabajar los ministros en las discusiones respecto de todo el ámbito. Estamos discutiendo la tarifa, que es lo prioritario para aprobar el presupuesto de este año. Eso es urgente. Estamos hablando del inicio de las negociaciones sobre el anexo C, que determina
lo que va a ser la política comercial, el sistema de facturación y el horizonte para los próximos 50 años de un activo tan importante para ambos países como es la hidroeléctrica más grande del mundo. Y también todo lo que tiene que ver con la operatividad de la entidad binacional. Con respecto a la tarifa, acordamos que nuestros técnicos empiecen a homologar las cifras que administramos para el cálculo de la tarifa. Hace 3 años que no hay una tarifa única. Hace 3 años nunca nunca una tarifa de la entidad binacional se centró en el anexo C. Nunca. Desde el acuerdo en el 2009 entre Lula da Silva y Fernando Lugo, que establecieron en 2260, sí, hasta el 2031, dice el acuerdo, y fue alterado por los sucesivos gobiernos, inclusive mismo. Dilma Rousseff, que es del mismo PT, fue alterado por Bolsonaro, que quiso llevar a 12 y se acordó en 16. Entonces, hemos tenido un retroceso muy importante en la visión que existe respecto de lo que debe ser una inversión tan importante. Vos imaginate, Carlos, y la audiencia, que hace 50 años paraguayos y brasileños decidieron, porque yo no estaba activo en ese momento, pero decidieron, vamos a hacer la mayor hidroeléctrica del mundo. Sí. Vamos a invertir, vamos a construir, vamos a hacer la generación. Ok, se planificó, se construyó y se pagó toda la deuda. Más de 50.000 millones de dólares. Hoy la hidroeléctrica es un activo que cuesta 60.000 millones de dólares. Cotiza en bolsa, ¿no? No, tiene evaluación porque no sale al mercado internacional ni como vendedor de energía eléctrica, ni como vendedor de bonos o acciones para... Pero lo que nosotros señalamos es que es el momento de pensar qué vamos a hacer con este activo tan importante, resultado de un sacrificio enorme de ambas ciudadanías y que tiene que tener un acuerdo balanceado en una visión de que sea un factor de desarrollo. Ahora, le pregunto, ¿usted cree posible, teniendo en cuenta la política brasilera, teniendo en cuenta la ideología del propio presidente Lula, y teniendo en cuenta qué sucede a un ultraderechista como Bolsonaro, que acepte aumentar la tarifa por encima de los 14.70 para acordar con Paraguay cuando Bolsonaro lo había bajado a 12 y su pretensión era bajarlo inclusive más? Y tuvo la anuencia sobre todo del empresariado brasilero, ¿verdad? Entonces es como da la impresión de que sería un contrasentido ideológicamente hablando que Lula ceda a las pretensiones paraguayas. ¿Cómo se le puede convencer si está ese problema de ideología de por medio y que en Brasil la política es tan apasionante como en Paraguay? ¿Cómo se puede convencer así a un actor? Nosotros somos socios condóminos de una unidad indivisible que es Itaipú Binacional. Estamos persiguiendo un acuerdo lo suficientemente balanceado que contemple las necesidades de cada una de las partes. Somos dueños del 50%, al igual que Brasil. Ninguno tiene el 51%, ninguno tiene el 50.5%, tenemos el 50%. La negociación es el vehículo para llegar a un acuerdo que contemple ambas necesidades. Nosotros creemos que un activo tan importante tiene que ser rentable para nuestros los pueblos, dos países, claro. Y que al mismo tiempo encontremos la fórmula que estamos discutiendo que no genere un impacto en el consumidor, ni paraguayo ni brasileño. Y me refiero básicamente a la tarifa final que va a pagar el consumidor en Brasil y en Paraguay. Y esa es la negociación que estamos teniendo y la semana próxima nuevamente a nivel de ministro, esto ya está confirmado, vamos a reunirnos. Ajá. Ahora en Brasil. Ahora no hay enojos, no hay... porque lo que pasa es que de repente surgen versiones que después uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Uno termina por confundirse, porque primero, si se cede ante Brasil o si se cree que se cede ante Brasil, se dio, otra vez perdimos, y si se endurece, no, Brasil se puede enojar.
Así surgen las informaciones. Entonces hay veces que yo me pregunto, ¿qué es lo que quieren que haga el gobierno? Si se endurece, porque le va a enojar a Brasil, porque no cede. Y si cede es porque son antipatriotas. ¿Cómo ustedes manejan? Porque tienen que salir a explicar finalmente a los medios, Carlos, de comunicación. Con muchísima responsabilidad. Tenemos una responsabilidad histórica en el gabinete del presidente Santiago Peña y bajo su liderazgo constituimos un equipo íntegro, bien coordinado, bien concertado respecto de las posiciones que tenemos. Pero lo que nosotros estamos es poniendo el problema delante de las partes. Tenemos que resolver un problema juntos. Tenemos que encontrar soluciones a un problema. No es mi posición de no claudicar o de que me juzguen de vendepatria. Es una resolución que nos permita al final de la negociación alcanzar beneficios ganar. Absolutamente. Donde no haya ganadores ni perdedores, sino que ganemos todos. Y ese es el objetivo que perseguimos. Sí hay tensiones, evidentemente en toda negociación. Cuando vos comprás un vehículo, una casa, haces una operación comercial, obviamente hay tensiones cuando estás negociando la parte final. Pero eso no significa de que no haya templanza de las partes para poder alcanzar soluciones ecuánimes. Bueno, el objetivo es ganar 1.000 millones cada uno. ¿Ese es el objetivo final? No voy a hablar de cifras, Carlos. Sería todo un... Sería una primicia, sería. Te entiendo, pero a lo mejor te puedo regalar otras premisas en su momento. Pero cuando vos vas a hacer una operación comercial, que era el ejemplo que mencionaba antes, vas a decir, ¿hasta cuánto te puedo pagar la casa o el auto? Eso a último momento. ¿Cuáles son las cifras que están negociando? Tampoco. ¿Cuál es mi básico? ¿Cuál es mi piso? ¿Cuál es mi techo? Tampoco. Y estamos en esa situación hoy hablando con fórmulas, con respaldo técnico y filosófico del enfoque que queremos dar a el resultado de esta negociación. La semana que viene, otra reunión. La semana que viene otra reunión. ¿Acá o en Brasilia? Va a ser en Brasil. En Brasil. En Brasil. Bueno, el tema Venezuela. Sí. ¿Qué pasa con Paraguay y Venezuela? Y le pregunto esto porque entiendo yo que Paraguay tenga la posibilidad de relacionarse con todos los países, pero cambió otra vez la situación en Venezuela. Volvieron actitudes que creíamos superadas del gobierno de Maduro y que complican que se convierta en un país democrático. Nosotros estamos muy preocupados con la situación de Venezuela. Sí, pero observamos con mucha atención. Me permite. El presidente uruguayo fue muy duro, es decir, no fue muy duro, fue claro y contundente. El comunicado paraguayo fue más diplomático. ¿Qué pasó? Pasó que nosotros queremos contribuir para la democracia en Venezuela. Creemos que podemos ser también un contribuyente para que el gobierno pueda encontrar una real conducta democrática, defendiendo los derechos humanos, la plena participación de todos los actores políticos, sin violación. Que es lo que nos está ocurriendo justamente. Y es lo que estamos llamando la atención y observando los acontecimientos en Venezuela. Nosotros hemos estado ausentes de ese país. No tenemos hasta este momento ningún punto de observación local que nos... ¿Hay algún representante paraguayo en Venezuela? Ninguna oficina. Desde hace más de 5 años. Entonces, ahora dimos el primer paso antes de estos eventos donde pedimos el acuerdo parlamentario para la designación de nuestro embajador, que va a ser concurrente desde Panamá, es Enrique Jara, que ya tiene el beneplácito del gobierno venezolano, desde Panamá para atender nuestra representación en Caracas. Ahora bien, esto nos va a conducir a tener información de primera mano, a recibir información del gobierno venezolano. Recientemente el embajador, que acaba de presentar sus cartas credenciales, se acercó a darnos información sobre los acontecimientos, pero Paraguay no se relaciona solamente con un gobierno, se relaciona con toda una nación. Sí. Y con todo el Estado. Y por eso, si Paraguay no puede aparecer apoyando a un gobierno que
que no está haciendo las cosas democráticamente como tiene que hacer. Saca de la participación a una de las principales candidatas a la oposición. Está metiéndole preso a mucha gente. Hoy nomás el diario El País, que es un diario muy particular, El País de España, hablaba de que por sacarle foto a Saab, le metieron preso a una persona. Bueno, Por son ejemplo, todos esos elementos que hay que denunciar. Ustedes van a sopesar todo eso. Pero por supuesto, Carlos, pero tenemos que también tener toda la información para no incurrir en equívocos y por lo tanto somos muy responsables en la administración de las relaciones internacionales y perseguimos el bien de los pueblos con los que nos relacionamos. Paraguay no tiene y jamás ha tenido una visión ideológica en su política internacional. Y el presidente lo dijo muy claro, ni de izquierda ni de derecha, siempre para adelante, para el frente. Perfecto, muy bien, canciller. Lástima que me están diciendo ya acá que tenemos que cortar, que ya llegó el tiempo. Cuando la conversación se vuelve más placentera, tenemos que terminarla. Te agradezco que hayas venido. Un placer, Carlos. Y te agradezco que las veces que te invitamos y podés venir, estás, y eso es muy importante porque así la gente se entera de lo que estás haciendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Carlos. Yo siempre agradezco a tu capacidad periodística de facilitarnos la comunicación con la ciudadanía, que es nuestra responsabilidad también. Gracias por venir. Un placer, un gusto. Y ya estamos en el último bloque del péndulo en compañía de don Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros el Día de los Enamorados acá. Buenas noches, don Carlos. Por favor, un placer estar compartiendo ahora este espacio contigo, compartir a través tuyo también con tu teleaudiencia. Bien, me preocupa un tema, y siempre fue preocupación de este programa, lo que pasa con los niños en nuestro país. Lastimosamente nos enteramos de que hay muchos casos de niños desaparecidos de Paraguay. No se sabe dónde están. Muchas veces los propios familiares no informan si regresan, cuándo regresan, y se queda en la nebulosa de no saber si efectivamente la cantidad de niños desaparecidos de sus hogares en Paraguay es realmente verdadero o no. Y también los muchos casos de abusos contra menores que ocurren en los últimos años en nuestro país. ¿Ustedes en el ministerio tienen datos estadísticos que reflejen mínimamente la realidad de este fenómeno? Bueno, un punto muy importante el que estás tocando, y arranco diciendo que los números que eventualmente se manejan no son fidedignos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no son fidedignos? No son fidedignos justamente porque necesitamos tener un sistema integrado en lo que tiene que ver con el reporte de personas desaparecidas o niños y niñas desaparecidas. En este caso, ocurre lo siguiente: en muchos de los casos se realiza la denuncia, aparece el niño o la niña y no se reporta el retorno, sí. ¿Verdad? En otros casos se reporta la denuncia de desaparición en algún distrito lejano a la capital del país, y si es que se retornó, se reportó el retorno nuevamente del niño, no tenemos a ciencia cierta la fidelidad de que se pueda estar otra vez reportando. Entonces, estamos nosotros ocupándonos también de esta situación, en el sentido de que ya hemos firmado un convenio con el ICMEC, se llama, una organización que implementa en los Estados Unidos de Norteamérica el sistema o la alerta AMBER, se llama, que en la Argentina también se llama alerta Sofía para el caso de niños y niñas y adolescentes que están desaparecidos. La idea es tener un sistema desarrollado. Este sistema también va a permitir tener la activación de un protocolo interinstitucional, porque en el caso en el que sí desaparezcan realmente los niños, las primeras horas son claves y son fundamentales como para poder tomar las acciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, esa es una falencia que existe hoy. Se está trabajando también un proyecto de ley donde a nosotros nos estuvieron corriendo vista, y en base a los trabajos que estamos teniendo con esta organización y estamos haciendo ya las sugerencias como para tener un protocolo claro, bien definido, y también una herramienta
que nos permita sincerarnos realmente con los números que eventualmente se pudieran dar. La respuesta hoy, los números que eventualmente se tienen no son fidedignos, así es que tenemos ese Esto en desafío. cuanto a desaparición de niños. Exactamente, eso en cuanto a desaparición de niños. Muchas veces se van, los niños se extravían o desaparecen, aparecen después de las 24 horas, el padre que se fue a realizar la denuncia no se fue otra vez al lugar donde realizó la denuncia a levantar. Entonces tenemos un sistema que tiene que ser pulido, y por eso digo hoy la importancia de que hay un proyecto de ley en el Parlamento que nosotros queremos aprovechar esa plataforma para poder enriquecer y recibir también esa cooperación en base a experiencias muy positivas que se está teniendo en los Estados Unidos. Es decir, entonces es todavía más complicada la situación. Si no se tienen los datos fidedignos, las cifras pueden ser o más altas o menores, pero no lo sabemos. No, en el caso de los niños desaparecidos, las cifras son, con toda seguridad, con toda certeza, te digo que son mucho menores, ¿verdad? Porque nosotros, por la experiencia que tenemos, incluso en el sistema Fondo de Ayuda 147, prácticamente todos los casos que se denuncian como casos desaparecidos, que de repente estamos publicando nosotros en nuestra página con autorización o de los padres o de los tutores o de la propia Defensoría que nos solicita la publicación, aparecen, ¿verdad? No tenemos. Ahora, ¿cuántos serían de tráfico, por ejemplo? ¿Cuántos casos de tráfico, de desaparición por tráfico de niños se tienen en Paraguay? En el último año, nosotros porque como ministerio tenemos también el programa de atención integral a víctimas de trata y explotación sexual infantil, el PAITES que le decimos, se trató alrededor de 100 casos de explotación sexual, ¿verdad? Y tenemos acciones que vamos a tomar también muy claras y muy concretas en los próximos meses mediante unas acciones que estuvimos tomando y una cooperación del gobierno de España, del Reino de España, de la AECID. Vamos a estar presentando conjuntamente desde el gobierno, con la oficina de la primera dama, la presidencia, un proyecto que va a trabajar en la implementación de lo que es con mucha fuerza el trabajo de la prevención para la trata y explotación sexual infantil y también acciones en el marco de la protección, ¿verdad? Va a tener una focalización muy fuerte en 7 departamentos del país y anunciar y decir también, aprovechando este espacio, que vamos a marcar una presencia muy importante en la zona de Alto Paraguay y también de Boquerón, que es la zona del corredor vial bioceánico. Esa zona lo tenemos bajo la lupa, como se dice, ya que es un potencial foco de explotación sexual infantil y ahí tenemos poblaciones muy vulnerables como son las poblaciones indígenas. Entonces queremos anticiparnos a los hechos, anticiparnos a las situaciones, porque va a ser un área donde va a ocurrir va a haber un tránsito muy elevado de personas, una movilidad grande. Va a movilizar una zona que hoy está obviamente muy poco poblada, muy poco habitada, va a recibir de acá a cierto tiempo, acá un poco tiempo, a un sinnúmero de personas que van a estar transitando por esa zona de diferentes países. Entonces, una alerta especial, ¿verdad? Ya vamos a estar trabajando con una red de intendentes que están ahí y hay una inversión que vamos a estar realizando también para trabajar mucho en lo que es la parte preventiva e incluso en la instalación de dispositivos de protección para víctimas de trata y explotación sexual infantil. Ahora, ministro, también la violencia sexual en niños y niñas y adolescentes aumentó en los últimos 10 años. Es decir, dejó de ser un tabú, dejó de ser un secreto de familia para salir al exterior. La gente ya hoy tiene menos miedo de contar que en su casa sus familiares o conocidos muy cercanos de la familia abusaron de ellos o de ellas. Entonces se denuncia con mayor naturalidad y en mayor cantidad. Hoy en día, hoy en el 2024, ¿cómo es la situación de los abusos? ¿Cuánto es lo que se denuncia y cuántos casos se castigan? Bien, hay que diferenciar, y muy acertadamente, don Carlos, tu apreciación, hay que diferenciar los casos que cuando decimos aumentan los casos, disminuyen, hay más, hay menos. Tenemos que diferenciar los casos reales que existen o tal vez existirían que los que son denunciados. Lo que nosotros vemos que aumentan son las denuncias, porque estamos en un proceso ya, así como venís mencionando, de hace muchos años, ¿verdad? Recuerdo, yo soy integro de esta institución muy cara a mis afectos hace 10 años, en el 2014, ¿verdad? Donde arrancamos ya con fuerza lo que era el posicionamiento de esta situación, ¿verdad? Buscar la disminución, la lucha y el combate contra la violencia en general hacia los niños y adolescentes, pero muy en particular también atacar esta forma de violencia que es la más grave de todas, que es la violencia sexual. Entonces,
año a año vemos que van aumentando, y te quiero decir con propiedad, las denuncias, no los casos. Yo te puedo decir con total seguridad que anteriormente tal vez había muchos más casos que ahora, pero ahora se está denunciando más, ¿verdad? Y el pico fue en aumento, creo que diste un hito muy importante, 10 años, como para tomar, ¿verdad? Fue en aumento considerable de las denuncias en los últimos años, y tomamos siempre, para poder tener datos sí fidedignos, porque nos gusta manejarnos con datos los más certeros posibles siempre, tomamos las denuncias que recibe el Ministerio Público, porque muchos de los casos se denuncian ante el Ministerio de la Niñez, ante la CODENI, ante la Policía, ante la Defensoría, pero al ser un hecho punible, el abuso sexual en niños siempre termina en el Ministerio Público. Entonces, las cifras que nos arroja el Ministerio Público nos indicaron que año a año fueron en aumento, a excepción del año pasado, que vimos un leve descenso en el 2023 de los casos denunciados en comparación al año 2022. El año 2022 cerró con un promedio de 11 con la experiencia que tiene, denunciados. después de 10 años ya en el viceministerio, ¿cuánto es lo que se estima que no se denuncia? Porque es un tema muy complejo. Generalmente el abusado se encuentra, o abusada, se encuentra absolutamente solo. Entre el padre o la madre o los hermanos que le dicen no le puede denunciar, es tu primo, tu prima, tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela, lo que sea. ¿Verdad? O es el amigo más íntimo de tu mamá o tu papá, etcétera, etcétera. Entonces se queda solo y muchas veces no llegan a denunciarse. Si, por ejemplo, de 1.261 vulneraciones en enero, de 826 niñas, niños y adolescentes sufrieron una o más vulneraciones. 436 son del sexo femenino y 393 del sexo masculino. 58% de los vulnerados son de la primera infancia de 0 a 8 años. 58%, más de la mitad. 28% de 9 a 13 años y 28% adolescentes de 14 a 17 años. Estas son las cifras de enero, ¿verdad? Solamente de enero. ¿Por cuánto se tiene que multiplicar, según las estadísticas de los estudiosos, de los científicos, para acercarse a la realidad de los casos de abusos que existen en Paraguay? Me encanta que tengas esas cifras. Esas cifras son cifras oficiales que nosotros tenemos en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, justamente en nuestro sistema de reporte, en el sistema de la línea telefónica Fono Ayuda 147, que estamos en proceso de fortalecimiento tanto en la cantidad de recursos humanos como en la cantidad de líneas que puedan estar atendiendo a los reportes de la ciudadanía. Y como te mencionaba, soy muy de apegarme a la rigurosidad científica cuando hablamos de números. Yo no me quiero aventurar a decir algo que no tendría la certeza. Ahora bien, a veces algunos estudiosos internacionales te hablan de que 3 a 4 veces uno tiene que multiplicar, ¿verdad? No podría yo cerciorarme de eso porque no son números con los cuales yo te pueda garantizar, ¿verdad? Pero esas son las cifras que mucha gente indica, ¿verdad? Ahora, pero teniendo en cuenta el comportamiento social y sobre todo en la sociedad paraguaya, uno tiende a creer por todas esas presiones que es increíble. El abusado recibe más presiones para no contar que denunciar al abusador. Porque lastimosamente ocurre, y estas son sí cifras que te puedo dar con total seguridad, 9 de cada 10 casos de abuso sexual infantil ocurren dentro del entorno familiar, ¿verdad? 9 de cada 10. ¿Entorno familiar entiéndase hasta dónde? Entorno familiar entiéndase madre, hermano, primas y padrastro, primo, prima, tío, tía, abuelo, abuela. Ahí, lo que es la familia nuclear y la familia ampliada. El entorno que tendría que ser el entorno por naturaleza de confianza, el entorno seguro y el entorno protector del niño. Yo siempre aclaro, no vamos a satanizar a la familia paraguaya, porque, bueno, de las cientos de miles o millones de familias paraguayas que existen, bueno, el año pasado, lastimosamente, de los 3.600 casos que se denunciaron abuso sexual, el 90% se produjeron dentro del entorno familiar. El 90%, 9 de cada 10, ¿verdad? Mayoritariamente los denunciados fueron los padrastros, seguidamente por los padres biológicos, después tíos, abuelos, primos e incluso hermanos mayores, ¿verdad? Entonces, el gran desafío, así como decís, es desnaturalizar y desarraigar estas situaciones de violencia en general hacia los niños y adolescentes. Hoy vuelvo a reiterar, hoy hay más denuncias porque hay mayor sensibilidad. Hoy hasta el propio niño, de esos 3.600, más de 3.600 casos,
el 25% de las denuncias fueron realizadas por los propios niños. Sí. ¿Verdad? Y quienes más denuncian son los vecinos, vecinas. Exacto. Y los agentes o actores comunitarios. Anteriormente el fenómeno era en la escuela, hoy los propios vecinos ya se involucran. Y acá hay muchas estrategias para poder trabajar, porque bajo esta lógica que yo te estoy planteando, don Carlos, entonces mientras más hablamos tendría que haber más denuncias, ¿verdad? Pero esto también yo sostengo, tiene que haber un punto de inflexión, no podemos decir, bueno, sentirnos satisfechos porque hay más denuncias. No, tenemos que Tenemos eliminar. nosotros, exactamente, tenemos nosotros la convicción de que esto en lo posible se tiene que erradicar. Sabemos que va a ser un proceso y hay que trabajar desde el núcleo, desde la base, desde, como solemos decir en una jerga hasta culinaria, desde el caracú de la cuestión. Desde ahí tenemos que trabajar, que es con la familia, en la comunidad. Yo te comentaba cómo nosotros combatimos esto. Tenemos dos líneas clave. Ya se está trabajando todo lo que va a ser una campaña fuertísima de comunicación, de concienciación, que va a ser liderado desde la presidencia, la oficina de la primera dama y desde muchos ministerios para la prevención del abuso sexual infantil. ¿Cuáles son las áreas donde más se reciben denuncias? ¿De qué departamentos? Sé que Central y Capital están ahí arriba. ¿Y después cuáles son los otros departamentos? Primeramente Central, seguidamente Alto Paraná, Asunción, Itapúa, Caguazú, San Pedro y después ya más o menos esos son los principales. Esos son los principales. Esos son los principales lugares de la geografía nacional de donde proviene la mayor cantidad de denuncias. Y de acuerdo a eso también vamos a ir focalizando los esfuerzos. Pero te hablaba de que vamos a trabajar una fuerte campaña comunicacional de instalar, pero desde el enfoque de la prevención. Y ya no solamente comunicacional. ¿Sí? Ahora, ¿hay algún estudio, algún informe que detalle de los chicos que denunciaron? ¿Cuántos casos culminaron judicialmente con castigo a los violadores, a los abusadores? Y cómo el chico fue creciendo, si hay un seguimiento del crecimiento del niño para que pueda volver a la normalidad, porque algo que no creo que nunca pueda volver a ser normal, ¿verdad? Después de un caso de abuso, pero por lo menos para tratar de que sea normal su vida. ¿Hay algún estudio que indique un seguimiento de los casos? Sí, es muy difícil dar con precisión un porcentaje porque hay que entender que inician el proceso penal y a veces se extiende 1, 2, 3 años. Entonces hacer el cálculo desde que uno tiene la denuncia, no vamos a poder ser tan certeros, ¿verdad? Porque los casos, o sea, son dinámicos. Ingresan, tienen su proceso y buscar ese corte de decir, bueno, se le dio solución a tal porcentaje de casos, si es que vos le incluís en la bolsa. Pero el ministerio acompaña los casos, se entera y va teniendo una estadística. Nosotros acompañamos cuando hablamos de casos de abuso sexual infantil. Hay que entender que se divide toma dos caminos, se bifurca. Por un lado es la protección del niño, ¿verdad? Porque te hablaba de que 9 de cada 10 casos ocurre dentro del entorno familiar. Sí. Entonces, en casi todos los casos, todos los miembros, o por lo menos los principales responsables de la protección del niño, estaban al tanto o había una suerte de connivencia o complicidad. No son muchos los casos donde, por ejemplo, aunque hay también casos donde, por ejemplo, la mamá denunció, se enteró que el padrastro estaba abusando. Existe, ¿verdad? Sí, existe. Pero en muchísimos casos se callan, sabían, ¿verdad? Y muchas veces por la dependencia económica. Sí, exactamente. Y por nuestra cultura también, yo como hombre digo, ¿verdad? Vivimos en una cultura, hay un fuerte predominio del machismo, ¿verdad? Como hombre te digo, ¿verdad? Entonces, todavía tenemos arraigadas ciertas prácticas, hay que entender eso. Y lo que ocurre es que cuando el niño, tiene que ser obviamente, tiene que ser protegido porque no era protegido por ninguno de los miembros del hogar, tenemos que buscarle una alternativa de cuidado y ahí sale una medida de protección del niño. Y ahí nosotros tenemos la competencia de trabajar en lo que es proveerle una familia acogedora, ver otros miembros tal vez de la familia ampliada o en última instancia una institución de cuidado alternativo, una institución de abrigo, lo que comúnmente conocemos como hogar de niños. Esa es una de las patas, ¿verdad? Que es la pata de protección inmediata de buscar la restitución de los derechos del niño y vamos a ver qué ocurre con el niño mientras dura el proceso de protección, ¿verdad? Y la otra pata, que es la parte de castigo al hecho punible, sí ya corresponde más bien al Ministerio Público y al Poder Judicial en el área
obviamente, de lo que tiene que ver con el juzgado penal de garantía, un tribunal de sentencia. Pero en el ámbito de protección... Te pido un favor, ministro. Sí. Yo sé que ya es otra competencia, Sí. pero si el Ministerio de la Niñez tiene también un dato acerca de cuántos casos en la Fiscalía llega a conclusión, que también se señale cuántos éxitos tuvo la Fiscalía, cuántos fracasos, porque es importante que tengamos todos esos datos, porque de lo contrario no vamos a mejorar el desempeño de las diferentes instituciones que tienen que bregar por la seguridad de los niños en Paraguay. Correcto. Podríamos hacer el ejercicio de buscar a lo mejor... buscar un hito, ¿verdad? Un año, otro año, Claro. analizar los casos que ingresaron y ver cómo concluyeron, ¿verdad? De los casos que ingresaron hasta acá, de repente es difícil porque, como te explicaba, es dinámico, ¿verdad? Hoy entra un caso, vos contás como un caso que obviamente no se va a resolver a lo mejor en un año y medio, 2 años, depende cómo vaya durando el proceso penal en ese sentido, ¿verdad? Pero sí podríamos hacer ese ejercicio que es muy interesante, tal vez buscar, no sé, desde el 2014 al 2018, por ejemplo. Claro. Ahora, también otro caso, la utilización de los niños para la distribución de drogas. Por ejemplo, ustedes hicieron un excelente trabajo en la zona de la terminal, no hace mucho tiempo, pero eso tiene que replicarse en todo el país. Sí. Y de manera permanente y continua. Si anteayer hablaba con el presidente de la ANDE y con el doctor Nelson Mora de la municipalidad, sobre todo para que tengan cuidado de pequeños detalles, como por ejemplo la iluminación de plazas y parques nomás, ¿verdad? Para que el barrio esté con seguridad en un entorno acogedor de su plaza y parque, y que no sea lugar donde se hacen fuertes los distribuidores de drogas, por ejemplo. ¿Por qué? Por la falta de lumínica nomás. Imagínate lo que puede hacer el cambio de una luz que esté en el lugar adecuado en el momento preciso, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas sería interesante que también ustedes tengan intervención y le hinchen a las instituciones para que tengan todas las cosas en orden. Y después hay otra vulneración que se comete contra los niños, ya es más política, y quisiera saber qué hace el Ministerio de la Niñez con respecto a la alimentación escolar y todos los negociados que intendentes y gobernadores hicieron en detrimento, es decir, usando la plata de la merienda escolar para hacer sus negociados o para dejar para sus campañas políticas. ¿De qué manera el Ministerio de la Niñez puede intervenir? Porque la falta de una buena alimentación está influyendo decisivamente en el bajo nivel de aprendizaje de esos niños que no están recibiendo alimentos, ministro. ¿Qué hace al respecto el Ministerio de la Niñez? Te respondo lo primero, ¿verdad? Que me pareció muy interesante que trajiste a colación. Creo que tuvo una efectividad muy importante la intervención que se hizo en la estación de buses de Asunción, y donde voy me comentan que hay un impacto muy positivo, de que la gente pasa, de que ya no advierte esa situación, pero como decís, eso tiene que ser ampliado, ¿verdad? Así mismo. Y puntualmente, en base a lo que estás mencionando también en ese sentido, don Carlos, nosotros continuamos. Yo creo que el secreto no es ir y desarticular algo y después terminamos, nos sacamos la foto y terminamos. Nosotros hasta hoy estamos continuando, y no tardó ni una semana como para que nos nucleemos entre varias instituciones. Se fue la municipalidad a clausurar los lugares, se hizo una limpieza del lugar, se fue la ANDE, lanzamos un operativo MIMBI, se llama, una estación de buses. La ANDE iluminó todo el lugar, la municipalidad limpió, se clausuraron diferentes lugares, el INDI tiene una presencia ahora permanente en la zona de la estación de buses. Trabajamos con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para que haya un control más riguroso en la zona. En la zona se han instalado más cámaras, se han arreglado más cámaras, o sea, una serie de acciones complementarias se realizaron como para que hoy esté controlado el lugar, ¿verdad? Nosotros tenemos previsto, y aprovecho el espacio para decir, ¿verdad? Nosotros tenemos identificado varios lugares y esto no va a parar, ¿verdad? Nosotros vamos a enfrentarnos a esta situación. Tenemos toda la decisión y en la instrucción que tenemos del presidente de entrar con fuerza en estos lugares. ¿Cuáles son las ciudades donde más tienen que intervenir? Aparte de Asunción y el área central. Sí, bueno, aparte, Asunción tiene varios focos que tenemos identificados, por una cuestión hoy de lógica de confidencialidad, no puedo decir, pero vamos a tener intervenciones en forma constante, permanente. Dentro de poco ya tenemos otra. Pero aparte de lo que es Asunción, del área central quiero destacar Luque, Mariano Roca Alonso, San Lorenzo, y después hay otros lugares como la zona Alto Paraná, la zona Ciudad del Este, Caguazú, Villarrica. Son así lugares que vamos a estar llegando también con mucha fuerza en
en este sentido, ¿verdad? Bueno, ¿de qué manera pueden intervenir en el tema de la merienda para que ya no existan esos desvíos de fondos y se les deje a los chicos sin alimento para que los intendentes y gobernadores hagan sus campañas políticas? Bueno, y hoy hay un planteamiento muy interesante desde el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que es el proyecto de ley que se conoce como Hambre Cero, que busca también replantear lo que tiene que ver con la administración y la gobernanza de estos recursos en forma directa. Así, si es que desvían los recursos, obviamente que es una situación que cada uno en forma personal y particular tiene que responder, porque es la comisión de un hecho punible. Como ministerio abogamos que eso no suceda y que se garantice que todos los niños accedan al derecho a la alimentación. No, pero yo le decía, por ejemplo, yo entiendo esto. Denuncia, por ejemplo. No, yo entiendo que corresponde a cada uno de los intendentes y gobernadores, pero como afecta a la niñez, ¿verdad? Afecta a los niños, y ahí ya entra el Ministerio de la Niñez, cuando afecta a los niños, por lo menos que acompañe, por lo menos lo que uno espera es que el Ministerio de la Niñez dice, la Contraloría acá presentó su informe, y señores, la Contraloría está diciendo que tantos intendentes no están dando el almuerzo escolar como se debe, porque están malgastando el dinero. Entonces, es cosas como saber si la Contraloría, más la Secretaría de la Niñez, más otras instituciones pueden hacer algo para acabar con ese tema. Claro, don Carlos, y fue un proceso que se estuvo realizando en estos 6 meses de gestión, ¿verdad? Prácticamente al iniciar, entre muchas instituciones nos juntamos y analizamos cuál es la situación, ¿verdad? El 15%... Bueno, pero esto se sabía hace años. Santiago Peña lo sabía desde hace tiempo, cuando ya fue ministro de Hacienda, lo sabían todos. Es decir, esto viene de hace tiempo. No importa, ahora pero nos damos cuenta, ahora se están tomando acciones, ¿verdad? Pero me gustaría que la presencia del Ministerio de la Niñez sea más fuerte. Y vamos a estar, excelente, y vamos a estar trabajando nosotros dentro de lo que esperemos, y estamos confiados que se va a aprobar esta ley, porque va a tener mecanismos de control mucho más rigurosos, ¿verdad? Hay cierto cuestionamiento, pero al contrario, establece organismos que van a estar controlando, además de la Contraloría, que ya no va a venir nomás a decir, justamente para que no suceda lo que vos estabas mencionando, don Carlos, no es que ocurrió un desvío evidente o que se dio la situación de que alguien vino y denunció y ahí interviene la Contraloría. Ya va a haber un trabajo de control preventivo, va a haber un órgano creado por la ley que va a estar trabajando también un poco de cerca, y nosotros vamos a estar apoyando también en todo ese proceso. Además, lo estamos haciendo desde el inicio de la propuesta. Pero sería un golazo de parte del Ministerio de la Niñez, sí, no, porque afecta directamente a los niños y adolescentes, ¿verdad? Del país. Que también tome intervención y denuncie, a la par que sale el informe de Contraloría, también denuncie y acompañe la denuncia el Ministerio de la Niñez. Vamos a estar trabajando con este equipo que va a tener la competencia legal asignada, don Carlos. Claro que sí. Bueno, ¿y qué más están haciendo por la niñez? Y mucho. Ahora estamos, pero hay muchísimo por hacer, ¿verdad? Ahora estamos trabajando yo creo que en capitalizar el apoyo a nuestro oro QI que tenemos, que es la primera infancia, ¿verdad? La primera infancia, hay una brecha grande, y fue una consulta que se estuvo realizando que vos sabés está dentro del FEI. Sí. Y conozco de tus preocupaciones también, pero estuvimos hablando con el presidente, con otros ministros, con la ministra Lea Jiménez también, y que vamos a estar gestionando ya los recursos como para poder ampliar, escalar en la presencia de los espacios de desarrollo infantil. Hoy se tiene 19. Nosotros con el presidente queremos tener en estos 5 años de gestión, que haya más de 100, ¿verdad? Más de 100, y cambiar la lógica también. Si es posible en toda la ciudad del país, en toda la ciudad del país. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y ya estamos identificando los recursos, ya le presentamos, le mostramos nosotros cuál es la idea, le encantó, y estamos ya en el proceso de gestión de los recursos, porque... usted sabe que en esos 19 centros, los chicos que hicieron, pasaron por esos centros de primera infancia, al llegar al colegio están más adelantados que el resto de sus compañeros. Está comprobado. O están a la par de aquellos que siempre estuvieron bien, ¿verdad? No. Están a la par, es decir, ¿qué resulta primera infancia? Resulta, yo soy un apasionado de la primera infancia porque me tocó trabajar anteriormente justamente en la aprobación de ese proyecto, ¿verdad? Sí. Tenía algunas ideas más, pero en este momento ahora en el lugar donde estoy vamos a buscar complementar eso con un nivel de gestión incluso que va a permitir una mayor articulación de los diferentes servicios del Estado. Lo que destinamos a primera infancia, como vos sabés, don Carlos, es inversión, ¿verdad? Y sí. Soñamos y estamos convencidos de que esto se tiene que ampliar, masificar, tiene que tener la escalabilidad que sea necesaria, porque hoy desde este otro proyecto que estoy haciendo mención, 4 o 5 años para adelante estamos cubriendo.
Entonces nos da también la obligación para que no exista una brecha. Exacto. Desde que el niño está en el vientre de la madre hasta incluso que lo pueda vincular directamente a la escuela. Y nos damos cuenta, ahora nosotros estamos realizando evaluaciones intermedias del proyecto que tiene que ver lo que es la implementación del proyecto, pues también en las evaluaciones del desarrollo del niño, y es considerable la diferencia, la diferencia que hay en estos niños que son estimulados, y también la detección temprana incluso de los niños que tienen cierto rezago. Así que es una política pública que tiene que instalarse con mucha fuerza, y es una bandera que tenemos que agarrar con mucha fuerza, no solamente del gobierno, sino todos los paraguayos. Definitivamente. Bien, ministro, te agradezco que hayas venido. Sé que te robamos un poco de tiempo de tu casa, ¿verdad? Pero ahora te vas a ir, así que recupera el tiempo perdido. Sí, exactamente. Tranquilo, después la próxima, ya sé que tenemos el tiempo limitado, pero me gustaría comentarte también lo que vamos a implementar en una deuda histórica. Creo que alguna vez habremos hablado. Nosotros en marzo, abril a más tardar, vamos a estar presentando vía decreto el Programa Nacional de Cuidados Alternativos y Adopciones, con énfasis en las adopciones prioritarias. Por primera vez, los recursos para arrancar el cumplimiento de la Ley 6486/2020. ¿Cuándo eso es? Y fines de marzo, primeros días de abril, yo creo que vamos a lanzar el decreto con recursos. Bueno, ya está invitado entonces para la última semana de marzo. Ya está, excelente. No, pero en serio. Sí, ¿Ya por está? supuesto. Bueno. Va a ser un, así como voy a utilizar tu término, va a ser un golazo, ¿verdad? Porque hoy podemos dar respuesta solamente al 15% de los requerimientos de los oficios judiciales, y no podemos permitir más que niños, niñas y adolescentes estén 6, 7 años dentro de procesos de expedientes judiciales. No, definitivamente. Bien, viceministro, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, con nosotros. Y así llegamos al final de otra edición del Péndulo en el Día de los Enamorados. Igual nosotros trabajamos acá el Día de los Enamorados. Sigan disfrutando de este día. Nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.